Muy bien, continuamos en el programa. Esto es 2018 y el día de hoy apareció en El Comercio una columna titulada ¿Hoy o ayer? Hoy. Hoy, ¿no? Hoy. Ayer la vi en el adelanto de la web, que me adelanto un poquito, pero uno termina de leer la columna en el diario impreso Hoy. 3 funciones 3 por José Ugaz, en la que de manera no sutil, hay que decirlo, compara al Parlamento y la manera de obrar a propósito de todo lo que hemos conocido últimamente del Congreso, este manejo, en fin, arbitrario que hace la mayoría fujimorista, lo compara con un circo. Entonces hay párrafos sumamente, no diré graciosos, sino irónicos, que esa es la palabra. Bienvenido, ex procurador, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila, ¿cómo estás? Buenas noches. La lucha contra la corrupción en el Perú la estamos perdiendo, y la estamos perdiendo terriblemente. Es decir, no hemos avanzado nada desde que terminó el último gobierno, ¿o usted sería más optimista? A ver, yo creo que hay que distinguir niveles. A nivel de Ministerio Público y Poder Judicial, me parece que hay algunos logros. Si uno evalúa a nivel regional todo el proceso Lavajato, Perú probablemente es el país que viene en segundo lugar en avance después de Brasil. Por supuesto con sus marchas, sus contramarchas, las críticas que hay a determinadas decisiones judiciales o fiscales, pero yo creo que no se puede negar que el Ministerio Público, con los escasos recursos que tiene, ha hecho un esfuerzo para tratar de mantener el ritmo en estas investigaciones. El otro día leía que en México, por ejemplo, que está en pleno proceso electoral, los candidatos estaban todavía, muchos candidatos en investigaciones, comprometidos en investigaciones muy incipientes. México es uno de los países que menos ha avanzado porque tenía el problema del procurador general, exacto, que no se ha nombrado. Pero que además lo han incorporado a una de las fuerzas políticas. Así es, ahí hay un problema de falta de independencia del Ministerio Público muy fuerte. De hecho, han habido eventos en los últimos meses para discutir este tema y México claramente no tiene ninguna voluntad política. El gobierno de Peña Nieto se va con una nota muy desaprobatoria en materia de corrupción. Lozoya, que es una persona muy cercana a él, está involucrado en un escándalo vinculado a Pemex que toca con todos los temas de Petrobras y Lavajato. Entonces, la evolución a nivel América es muy disímil. Uno tiene países como Perú, Guatemala, con la Comisión contra la Impunidad, que hemos avanzado. Panamá, yo diría que ha avanzado regularmente bien, y otros países como Venezuela, donde el avance en las investigaciones es cero. México con una nota muy deficitaria, y Argentina, por ejemplo, que recién con el cambio de Procuradora General está tratando de ponerse al día, ¿no? Claro, pero hablábamos de distintos enfoques, ¿no? Desde, si uno analiza... Bueno, uno es el tema de la justicia, y yo diría que ahí... En la justicia usted diría que no hay que ser pesimista, sino confiar que el trabajo va a ser lento, pero que va a salir adelante. Son investigaciones muy complejas, no son de corto plazo, y yo creo que la Fiscalía ha venido ganando experiencia y tiene investigaciones muy fuertes que seguramente darán que hablar en las próximas semanas o meses. El otro tema es el proceso político anticorrupción, y ahí sí creo que la situación es patética, ¿no? Y mi columna, digamos, de alguna manera expresa esa indignación ciudadana que uno recoge cuando habla con la gente, no solamente porque permanentemente nos quieren tomar el pelo con estos congresistas con certificados falsos que no estudiaron donde dicen que estudiaron o simplemente nunca estudiaron, la historia de Mamani, que hoy día no tiene ni siquiera pruebas que presentar, ha tenido el desparpajo de presentarse al Ministerio Público y decir que no va a declarar porque lo van a matar, ¿no? Con lo cual paralizó toda la investigación, y es evidente que lo que pasa es que no tiene qué cosa decir. Y ahora que se ha demostrado incluso que se utilizaban recursos del Congreso de la República para hacer este montaje, creo que queda en muy mal pie. Eso sin desvirtuar el fondo, ¿no? Porque hablábamos de las negociaciones entre el gobierno de Kuczynski y este grupo de los Avengers, que valgan verdades. Ahí sí hubo un acuerdo político. El indulto no ha sido gratuito. No me cabe duda que la conversación que mantiene el propio Mamani con este personaje, la Sucamec, evidencia que ahí hay algún tipo de entuerto de otra naturaleza. Pero luego cuando uno mira al personaje de Mamani, resulta que este señor está cuestionado e investigado por defraudar al Estado y ni siquiera es capaz de pagarle la educación a su hija. Entonces, ¿de qué representantes de la patria estamos hablando? Y después reclamamos respeto para la mujer cuando un representante de la patria abandona a su hija y es incapaz de pagarle la universidad. Sí, hay un texto acá, parte de la columna, porque toda imposible leerla,
pero haciendo este juego de paralelo con un circo, usted dice, en la pista de al lado, un mago demagogo, sacó de su chistera un empolvado proyecto de ley que fuera promovido por una conocida vedette congresista hace más de 20 años, en alusión a Susy Díaz, ¿no? En un acto de ilusionismo hizo creer al auditorio que las violaciones de niños desaparecerán imponiendo la castración química como pena limitativa de derecho. El mago se olvidó de que esta propuesta se descartó hace 2 décadas porque quedó claro que la eliminación del impulso sexual no impide la pederastia ni la violación de menores, patologías criminales que obedecen a factores de mayor complejidad. Es decir, estamos legislando para la tribuna. Evidentemente, pero esta además, propuesta de la castración química y tomando modelos que no son los nuestros. Correcto. La castración química viene de un modelo californiano que tiene una lógica distinta. Ahí además es voluntaria. Aquel detenido condenado que siente que efectivamente tiene un problema de contención, voluntariamente se somete al tratamiento. Aquí es como una sanción que primero repudia a un derecho garantista en términos formales y en segundo lugar no resuelve nada, y lo que me temo yo es que con un sistema penitenciario colapsado ni siquiera va a ser de aplicación. Fíjese lo que ha tomado implementar el tema de los grilletes, y creo que ahorita solamente tenemos 10 o 12, y esta propuesta viene dando vueltas hace décadas, y es que no tenemos recursos, no tenemos una administración que lo pueda implementar. Entonces estamos hablando de gestos vacíos. Claro, suena bien en el proyecto, pero en muchos casos ni siquiera se analizó la viabilidad y los resultados que se puede obtener de una medida que se proponga en el Parlamento. Ahora, continúa y dice, no dijo nada de la falta de viabilidad justamente de esta medida, del sistema penitenciario colapsado, ¿no? ¿Quién va a asumir el costo de los progestágenos, organizar su aplicación, monitorear a los inoculados? Curiosamente, como sostuvo el ministro de Justicia, parece que el elenco en su conjunto se emocionó y aplaudió unánimemente el despropósito. Esta es la mejor parte para mí. En la tercera pista, mi payachi y cucharita, olvidando que en el Perú más del 51% de los niños rurales menores de 3 años sufren anemia y en la ciudad más del 40%, montaron una obrita llamada Despilfarro Frivolón y tiraron en la cara del público rumas de billetes, 3,5 millones para una comisión que se llena de asesores partidarios que duplican funciones. ¿Se está refiriendo a Lavallato? Sí. Sí. Y no descubren nada. Lavallato. Absolutamente. ¿Le parece que no ha descubierto nada? Absolutamente. 85.000 soles para adornar con flores importadas algunas oficinas, 250.000 en frigobares y televisores, 250.000 en 7 computadoras, iPads para ahorrar papel. Esa es la razón que han dado. Claro, o sea, el papel es más caro que los iPads. Se supone que con esta incorporación de la tecnología en el Congreso van a ahorrar papeles, es la razón que ha dado el presidente del Congreso. Si sigue esta pretemporada así, no llegaremos a 28. Menos mal que en unos días el fútbol barrerá con el circo. Ahora que Paolo Guerrero regresó y estamos en racha, hay que recordar que aunque casi siempre nos toca cuesta arriba, los peruanos hemos demostrado que podemos escalar y con esfuerzo lograr nuestros objetivos. Mientras tanto, señores del circo, al público se lo respeta. Es una crítica en clave de ironía al Congreso muy dura, muy mordaz y sin conocer la denuncia del fin de semana, porque me imagino que no escribió la columna anoche. Eso ya estaba cuando anoche nos hemos enterado de todas las otras. Por eso la pregunta es, después de lo que descubrió Cuarto Poder, ¿qué está pasando con el Congreso y cómo podemos solucionar el problema cuando hay una mayoría que prácticamente ha impuesto su voluntad? No hay manera de frenarla. Legalmente, ¿cuál es la salida? Me parece gravísimo que el partido en mayoría haya decidido suspender el Estatuto del Congreso de la República para, valiéndose de ese subterfugio, ingresar a una serie de personas que han sido aportantes de su campaña y luego, evidentemente, como es posible que ya no estén en control de la mesa directiva, dejar instalada su propia infraestructura ahí. Eso en realidad es poco ético, creo que realmente implica una ruptura del sistema legal que con todos los defectos que ha tenido el Congreso nunca habían llegado a estos extremos y me parece que aquí realmente ya cruzaron la línea. Sanción, es decir, ¿cómo responder, cómo hacer que una situación de este tipo, que yo creo que supera la ética, podría recibir una sanción, un castigo? ¿Cómo denunciarla? ¿Quién es la entidad? Esto pone en el centro del debate el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto? Porque al amparo de esa inmunidad se actúa más bien con mucha impunidad, con P.
Y es decir, se toman decisiones, se dicen cosas, estas agresiones a la prensa, por ejemplo, de las últimas semanas también, un ciudadano cualquiera no las podría hacer porque inmediatamente sería llevado a los tribunales y acusado por difamación o injuria. Aquí estamos hablando de este blindaje innecesario. Yo creo que hay que revisar la institución de la inmunidad y limitarla solamente a actos específicos de función donde lo que se quiere evitar solamente para evitar la persecución política, pero esto no puede ser un escudo de impunidad para que groseramente vayan ofendiendo o atacando o haciendo este tipo de manejos irregulares. Regresamos a la nota que le ha puesto a la Comisión Lavallato, que está jalada, de acuerdo a su criterio. Sin embargo, Rosa Bartra habla de sus logros, dice que ha hecho mucho más que la Fiscalía, dice en realidad que la Comisión Lavallato es la que puso al descubierto el tema de los contratos que había suscrito Pedro Pablo Kuczynski a través de sus empresas unipersonales con Odebrecht. ¿Ahí no hay algo que reconocerle a la Comisión? ¿De investigación? ¿Haber recibido un oficio? Eso no es un acto de investigación. Y yo me vengo poniendo a comisiones de fiscalizadoras del Congreso de la época que era procurador, porque lo único que ocurrió en esa época fue el entorpecimiento de las investigaciones que hacen los órganos técnicos y llamados constitucionalmente a hacer esas investigaciones, que son el Ministerio Público y en su momento el Poder Judicial. No hay un solo caso de una comisión investigadora en la historia del Perú contemporáneo, por lo menos que yo conozca, que ha culminado en algo en el que uno diga, hoy valió la pena gastar lo que se está gastando, porque ese es el otro problema. Decenas de asesores que no sabemos qué calificación tienen, que están ganando un promedio de 14.000, 15.000 soles, que en este país es una remuneración significativa, y que los resultados no los vemos. Lo que sí vemos es cómo se ha utilizado la comisión para perseguir a sus enemigos, para maltratar a quienes no les caen bien y para blindar más bien a aquellas personas que consideran que no deben ser objeto de investigación. Janet Briones, ex procuradora, también estuvo la semana pasada. Ella presentó su carta de renuncia, harta de que no le dieran apoyo. Ella dice que durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se suscribió, se firmó, se redactó un plan nacional de lucha contra la corrupción, pero que las procuradurías mueren de hambre, literalmente, que se necesita. El presidente del Poder Judicial también lo ha dicho, se necesitan miles de jueces más, miles, digamos el 40% más de los que están ahora trabajando. La Fiscalía pasa por lo mismo, trabajan y tienen 250 o 300 expedientes cada fiscal que resolver. En un país que está luchando para salir del tema de la pobreza, en un país que hoy tiene que ajustarse el cinturón, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacemos? Bueno, primero parar el despilfarro, ¿no? Es ridículo que se estén gastando millones de soles. Pero esto depende del Congreso. Bueno, pero debería pues en todo caso asignar mejor sus recursos. En el lado del Ejecutivo, a ver, las Procuradurías yo creo que juegan un rol subsidiario, porque en realidad están ahí para defender los intereses del Estado y perseguir la reparación civil. El elemento central en el nuevo modelo procesal penal es el Ministerio Público. Y la verdad que uno cuando va a los despachos fiscales y habla con los fiscales y mira las rumas de expedientes, estamos hablando de casos que pueden tener 60, 80 cuadernos, decenas de miles de páginas y que por lo tanto requieren personas que puedan procesar eso adecuadamente. Estuve hablando con un especialista que vino a observar el trabajo de la Fiscalía y dice, me ha llamado la atención, por ejemplo, que el Ministerio Público tenga básicamente abogados, pero no analistas, no especialistas en otras ciencias del conocimiento que permitan procesar información bastante más compleja, y este caso en particular, Lavajato o el del Club de la Construcción o cualquiera de estos que están investigando procesos más sofisticados de corrupción, requieren pues un conjunto de técnicos y especialistas que puedan procesar adecuadamente estos casos. Por lo tanto, no se entiende esta falta de asignación de prioridades, y en todo caso, si esos recursos van a ir al despilfarro, que el próximo año se le asignen menos recursos al Congreso y que esos sean destinados a la Fiscalía. Pero eso tendría que ser desde el Ejecutivo, recortarle el presupuesto al Congreso. Bueno, yo creo que esto merece seriamente un análisis de eficiencia. Pero que ¿quién tendría que hacer? ¿Quién puede medir, quién puede decir el Congreso como poder del Estado está siendo ineficiente? La Comisión Lavallato no justifica lo que gasta en resultados concretos. ¿A quién le toca? Bueno, es evidente que el Congreso no lo va a hacer. Exacto. ¿No? Porque ya hemos visto lo que es la Comisión de Ética y cómo han encubierto todo lo que han encubierto. Yo creo que aquí tendría que venir un análisis independiente. Tenemos una Contraloría General de la República, a la que además el Congreso
ha pretendido sustraerse de su control, ha habido un forcejeo ahí que finalmente ha llevado a decir, bueno, ya puede entrar la Contraloría a fiscalizar. Yo creo que sería una buena cosa que Contraloría haga un análisis de eficiencia en el trabajo de esta comisión para todos los recursos que se le han asignado, los perfiles de personas que están trabajando ahí y los niveles de remuneración que perciben. Por Contraloría entonces podría empezar a venir. Yo ¿no? creo que es el organismo llamado a hacer es el ese llamado trabajo. a hacer esto y bueno, y también estamos todos los ciudadanos y los medios para poder difundir Absolutamente. lo que salga. Gracias, José Ugas, por haber estado con nosotros después de una larga persecución. Buenas noches, con todo gusto. Viaja más que Paolo Guerrero. A veces me toca. A sí. veces le toca. Muchísimas gracias. Y a ustedes también. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con lo último del programa. Nos vamos, se quedan con noticias a las 10 en punto. Mañana regresamos a las 9 de la noche. Gracias.